Buenos días. Hoy iniciamos una nueva serie de 3 devocionales con respecto a la Iglesia y el Espíritu Santo. Y hay una frase interesante de alguien que yo no conozco, pero que dice lo siguiente: lo que la Iglesia necesita hoy no es más mecanismos o uno mejor, ni nuevas organizaciones, ni más y modernos métodos, sino individuos a quienes el Espíritu Santo pueda usar, personas de oración, poderosas en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de los métodos, sino a través de las personas. Él no desciende sobre los mecanismos, sino sobre las personas. Él no unge planes, sino personas de oración. Este hombre se llama E.M. Bounds. Hay unos textos que quisiera leer que nos van a servir para estos 3 días. El primero se encuentra en 1 Corintios 12, del 12 al 14, que dice lo siguiente: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y otro texto que se encuentra un poquito más adelante, y este es más largo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, empezando en el versículo 19, dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablar también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Y entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Y así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Y una tercera lectura que se encuentra en Hechos también, capítulo 13, los versículos del 1 al 4. Dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. La vida de la Iglesia es producida por el Espíritu Santo. Sin su presencia activa en ella, solo tenemos un club, una asociación, un grupo o un ente. Pero cuando está presente el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo es real y es palpable. La presencia de Dios, manifestada por la obra del Espíritu Santo, dinamiza la Iglesia. Cada creyente es responsable de mantener comunión, amistad con el Espíritu Santo. En la Iglesia son importantes los programas, las estrategias, la organización, el estilo de liderazgo, la cultura organizativa, etc. Pero ninguna de todas estas cosas pueden reemplazar la obra del Espíritu Santo para que la Iglesia se mueva en el perfecto plan de Dios. Creo que hoy deberíamos reflexionar sobre cuál es el lugar que
el Espíritu Santo está ocupando en nuestra iglesia. Qué curioso, ¿verdad? Viene este devocional de hoy a repetir algo que hemos mencionado en estos días pasados y que además coincide con una predicación que tuvimos recientemente. Pero por alguna razón el Señor quiere que volvamos a insistir en el concepto de que el Espíritu Santo es el que dinamiza la iglesia. Los programas, los planes, las actividades son importantes, son necesarias, son complementarias a lo que es el plan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que realmente capacita, es el que realmente acciona, es el que realmente va a poner en marcha una iglesia que vive obrando por el Espíritu Santo, es una iglesia que se mueve dentro del plan perfecto de Dios. Buen y bendecido día.